Es un honor estar con todos ustedes y les voy a contar una anécdota que me acaba de ocurrir. Eh, por la gracia de Dios, me invitan a muchos Zoom, pero la mayoría de los Zoom a los que me invitan, a los Zoom que me invitan son juveniles, la mayoría son juveniles. Pero hoy no sé por qué, cuando José Pablo me dijo, sentí una responsabilidad más fuerte porque yo siento que más bien aquí ustedes me tienen que predicar a mí, profetizar a mí, restaurar a mí, sanar a mí, liberar a mí. Y le estaba diciendo a un amigo, brother, el Zoom de hoy es diferente a todos los Zoom que hemos estado, porque hoy es un Zoom con profetas, ahí todos profetizan. O sea, es un Zoom más bien para que me den a mí y me confirmen a mí por dónde tengo que caminar y por dónde tengo que ir. Entonces, quiero decirles que con mucha humildad yo voy a predicar hoy ante todos ustedes y con temor y temblor, porque es un Zoom diferente. Sinceramente, me siento en un Zoom muy diferente a todos los demás Zoom. La mayoría de los Zoom en los que predico son juveniles, pero ahora que yo veo todos los rostros y todas las caras de este Zoom, yo digo, como decimos en Costa Rica, ay mamá, ahora con qué les voy a salir, qué les voy a predicar, qué les voy a decir. Como dijo un predicador amigo mío, ¿qué voy a decirle yo a todos, a toda esta nube de testigos? Si son testigos. Amén. Pero bueno, gloria a Dios. De verdad que muchas gracias a José Pablo, que es un amigo mío desde hace 16 años. Todos sabemos que es un profeta de Dios. Hemos hecho muchas cosas juntos desde hace muchos años, en muchas provincias alrededor del país. Hemos caminado casi que con los mismos hombres de Dios, casi que las mismas imparticiones, las mismas administraciones, las mismas enseñanzas. Y Dios ha permitido que esta amistad siga unida en Cristo Jesús. Y precisamente también me voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Hoy él y yo estuvimos ayunando en la casa de él desde que nos levantamos. Él es de la madrugada, de las 4 de la mañana. Yo desde que me levanté y a este momento todavía sigo en ayuno. No lo he cortado porque yo dije, es tanta la responsabilidad que tengo en este Zoom que voy a ayunar hasta las 12 de la noche. Porque yo dije, Señor, tienes que hablar tú y no yo. Porque es un Zoom, siento una responsabilidad muy grande ante ustedes, la verdad es. Amén. Y estoy en ayuno, sigo en ayuno. José Pablo, que me conoce más, el estilo de ayunos para ya ir entrando en calor, el estilo de ayunos que yo hago son ayunos sin agua, que se le llaman ayunos secos. El Señor me ha permitido incursionar en este tipo de ayunos y antes de la prédica quiero dar este entremés. Este tipo de ayunos, bueno, hoy que estábamos en ayuno, dicho sea paso, todos ustedes estaban ayunando hoy, todavía lo hace esto más profético, más poderoso. Y hoy cuando estábamos ayunando en la casa de José Pablo, el Espíritu Santo puso un versículo en mí que está en Primera de Corintios, que dice, Pablo y Bernabé estaban en ayuno, dice que en mucho ayuno y en mucha oración. Pablo y Bernabé estaban en mucho ayuno y en mucha oración. Y dice que habían profetas, que habían maestros, y que entre esos maestros y esos profetas, la voz del Espíritu se dejó hablar. Y decía la voz del Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y apárteme a Pablo para la obra que les he encomendado. El Espíritu Santo decía eso. Lo curioso, o mejor dicho, lo poderoso, es que estaban en ayuno. Diga conmigo, estaban en ayuno, estaban en oración. La voz del Espíritu Santo viene poderosamente cuando hay ayuno y cuando hay oración. Y si usted lee ese versículo, dice que estaban en mucho ayuno, en mucha oración. Lo que hoy la iglesia casi no quiere hacer es el orar y el ayunar, pero ahí dice mucho ayuno y mucha oración. Entonces mis ojos se fijaron en ese versículo, lo fui y lo leí y dice, estaban en mucha oración y en mucho ayuno. Hoy lo que la iglesia, entre tantas cosas que no quiere hacer,
la iglesia es orar y ayunar, y queremos ver el poder, queremos ver lo sobrenatural, queremos ver las bendiciones, queremos ver lo apostólico, lo profético, queremos ver el reino manifestado, pero sin mucho ayuno y sin mucha oración no se va a ver. Esa es una de las claves, como decía José Pablo ahora. Ahí le va otra de las claves del reino: el reposo, la paz, pero también el ayuno y la oración. Una de las cosas que la iglesia de hoy tiene que vencer es el Dios vientre que habla Filipenses. Y creo que ustedes son conocidos en la escritura. Filipenses dice vencer el Dios vientre, el Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama al ayuno y a la oración. Otra cosa que tenemos que vencer, y quizás aquí les dé risa a todos, es el ser un dormilón. Dios nos llama a levantarnos en las madrugadas. Entonces son dos cosas: vencer el Dios vientre, o sea, vencer la comelona y ayunar. Y dice, buscar temprano al Señor, como dijo Jesús. Jesús dice que se iba muy temprano, de mañana, aún siendo muy oscuro, iba a orar. Dice la escritura acerca de Jesús, aún siendo muy de mañana, muy oscuro, él iba a orar. ¿Y qué decía el rey David? El rey David decía lo mismo: temprano te buscaré, antes del alba te buscaré. Entonces, quitémonos los dormilones y botémoslo y echémoslo fuera para hacer una iglesia poderosa, gloriosa, santa, ungida, sin mancha, sin arruga. Bote el Dios vientre y vénzalo. Quíteselo comelón un ratito, quíteselo comelón un buen tiempo y venza lo dormilón también. Entonces son claves muy poderosas. Y hoy estábamos en ese ayuno y el Señor me ponía ese versículo: Bernabé y Pablo, apártemelos para el ministerio, dijo el Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros como iglesia, si queremos ver la manifestación de Dios, tenemos que ir, como ya hemos escuchado muchas veces, la milla extra, la milla extra, la milla extra. Y usted la va a encontrar en todas las partes en la escritura: ir más allá, romper el velo, ayunar, orar, honrar a Dios, hacer literalmente lo que solo hace un remanente. No todas las iglesias son remanente, y eso ya lo sabemos. No todas las iglesias, no todos los ministerios son remanente. Hay mucha iglesia que sinceramente no ayuna, no ora, no se santifica, no adora, no vigila, no madruga. O sea, ¿en qué está? Y siento una palabra decirla fuerte: la mayoría de iglesia está en un puro show. Porque si no hay ayuno, no hay oración, no hay santidad, y todos durmiendo, nadie se levanta de madrugada, todos comiendo, nadie ayuna, nadie se santifica, es una iglesia de puro show, donde no está transformando la ciudad, donde no está impactando el barrio, donde no está impactando su casa, ni siquiera está impactando su propia vida. Y José Pablo y yo, que tenemos años de caminar, hemos hecho vigilias, ayunado, orado, diezmado todo, ofrendado todo, sembrado todo, hasta la ropa, con tal de ver el poder de Dios en Costa Rica, de ver el poder de Dios en las naciones. Y todavía no he entrado a la prédica. Quiero contar algo que me está viniendo en este momento del Espíritu. Estábamos en adoración una noche, hace tiempo atrás, José Pablo, otro amigo y yo estábamos los tres en la casa de él una noche, adorando, cuando de pronto el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Y escucha lo que ocurrió. Primero quiero recalcar que estábamos en mucha oración y en mucha adoración, y la voz del Espíritu vino. Y José Pablo, por el Espíritu Santo, dijo: yo veo la tierra moverse, veo la tierra temblar, veo cómo un lugar de Asia tiembla. Y en eso que él dijo esa palabra, yo abrí mis ojos y en la casa donde estábamos había un mueble de metal macizo, que eso no se puede mover.
Y cuando Pablo soltó la palabra y dijo que él veía la tierra moverse y que venía un movimiento sobre la tierra, yo abrí mis ojos y lo primero que enfoqué fue la mesa metálica. Y mis hermanos, sin mentirles, delante de Dios estoy, el mueble metálico se estaba tambaleando de un lado para otro. Y yo le dije, José Pablo, y le dije al otro compañero, abran los ojos, vean lo que está ocurriendo en este momento. Y todos volvimos a ver, y el mueble metálico, macizo, imposible que se moviera, imposible que se tambaleara, el mueble se estaba tambaleando de un lugar para otro. Inmediatamente la confirmación de la palabra profética que Pablo soltó por el Espíritu Santo. Estábamos en mucha oración y en mucha adoración, y el poder se manifestó en la mesa metálica, una mesa imposible de moverse. ¿Y saben qué fue lo más poderoso? No solo que el Señor confirmara a través de la mesa metálica que la palabra profética venía de Dios, sino que a las semanas tembló en Asia. Fuertemente se vino un temblor en Asia. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, lo genuino que tiene que hacer, muchas iglesias son show. No hay oración, no hay adoración, no hay ayuno. Todos están durmiendo en la madrugada. Iglesia, dice un amigo mío, iglesia durmiendo, hermano Irión orando. Iglesia comiendo, hermano Irión ayunando. Y eso a mí se me quedó. Y yo lo dije para mis adentros. La iglesia duerme, Horacio orando. La iglesia comiendo, Horacio ayunando. Cuando esa palabra fue soltada y yo vi la mesa moverse, yo le dije a mis amigos, vuelvan a ver la mesa. Y la mesa se estaba moviendo de un lugar para otro. Imposible que ocurriera. Y de pronto se vino un temblor, a las semanas, un temblor en Asia. Y yo dije, Señor, la clave de esto es orar, ayunar, santificarnos, hacer vigilias, despertándonos en la madrugada. Lo que la iglesia de los Hechos hacía. Y lo que la iglesia de los Hechos hacía, hoy no lo hace la iglesia moderna. Y escuche esto y apúntelo ahí. La iglesia de los Hechos veía el poder porque se metía con Dios a niveles extremos. La iglesia moderna no ve el poder de Dios porque no se mete como la iglesia de los Hechos. Cuando la iglesia moderna se meta como la iglesia de los Hechos, veremos el poder de Dios como la iglesia de los Hechos. Curiosamente, Jesús dijo, harán cosas mayores. Cómelo, vienes acá. Curiosamente, la Biblia dice, por palabras de Jesús, ustedes harán cosas mayores. Pero yo le pregunto, ¿estaremos haciendo esas cosas mayores? La iglesia moderna estará haciendo las cosas mayores como Jesús dijo, cosas mayores harán, cosas mayores harán. Una mayor gloria, un mayor poder, resurrección de muertos, prodigios, milagros, señales, maravillas, portentos, sanidades, liberaciones, resurrecciones. ¿Será que la iglesia moderna está viendo eso? No, señores. ¿Y saben por qué? Porque no estamos haciendo lo que la iglesia de los Hechos hacía. Cuando hagamos lo que la iglesia de los Hechos hacía, veremos el poder que la iglesia de los Hechos tenía. Apúntela ahí. Cuando hagamos la iglesia moderna lo que la iglesia de los Hechos hacía, la iglesia moderna, veremos el poder que la iglesia de los Hechos tenía. Amén. Y escuche esto por el Espíritu. Dios nos está llamando a ser más poderosa que la iglesia de los Hechos. Porque Jesucristo lo dijo, mayores cosas harán, mayores cosas harán. Les cuento un testimonio. Estábamos en un lugar aquí en Costa Rica, en un sector que se llama Cartago, se llama Cachí, y estábamos al aire libre. Ese día era una campaña evangelística. Yo venía en bus con mi equipo ministerial y cuando llegamos a la zona en Cachí, en la montaña, estaba lloviendo, tremendo aguacero,
y el evento estaba detenido, el evento estaba parado. Y cuando yo bajé del bus, yo le pregunto al chofer, ¿hace cuánto no llueve? Y dice, hasta hoy está lloviendo. Todos los días habían estado soleados. Y cuando yo me bajé del bus, yo le pregunté al Señor, ¿por qué está lloviendo hoy? Si el evento es al aire libre y el evento es una cruzada evangelística y ocupamos salvar las almas y sanarlas y liberarlas. Y yo le preguntaba eso al Señor cuando estaba en la parada del bus viendo el aguacero. Y yo me enfoqué hacia donde estaba la iglesia que estaba organizando el evento. Y escuche esto, ponga atención. La iglesia estaba acampando debajo de un toldo. Cuando yo lo vi de largo, yo dije, ¿por qué no están orando? ¿Por qué no están haciendo algo? ¿Por qué están orando debajo de un toldo? Todos intimidados por un aguacero. O sea que ese evento no se iba a hacer porque esa iglesia no estaba orando para que algo pasara. Y escuche el testimonio. Y Dios no me deja mentir. Yo respeto mucho las autoridades cuando me invitan a una iglesia. No hago nada si la autoridad de la iglesia no me lo permite. Respeto mucho el micrófono, respeto mucho el púlpito, respeto los horarios, respeto todo eso, aunque me dejo guiar por el Espíritu Santo, porque yo soy loco en la fe. Y yo me acuerdo que yo, mientras estaba viendo a la iglesia debajo del toldo escampar, yo vi el micrófono y yo me fui directo, vi el micrófono, lo tomé por la mano, sin permiso, y yo dije, iglesia, ¿qué están haciendo? Viendo la lluvia caer. No, señores, señale al cielo y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo le damos una orden a la lluvia, que se detenga en todo Cachí, en el nombre de Jehová y en el nombre de Jesús, y le ordenamos al sol que salga y las nubes que se quiten para que brille y alumbre, y hoy se haga el evento y las almas sean salvas y las almas sean sanas y las almas sean libres. Y hermano, sin mentirle, en 5, 4, 3, 2, 1, paró de llover y el sol salió. Y cuando el sol salió, yo le dije al sol, ahora usted va a alumbrar 7 veces más, porque este evento se hace porque hay que salvar a las almas y hay que estriparle la cabeza al diablo, porque el que gana hoy aquí es Cristo y su reino. Amén. Una iglesia con poder, una iglesia como la de los Hechos. La iglesia moderna no tiene ese poder porque no está pagando el precio en ayuno, en oración, en vigilia, en madrugadas. Paguen el precio, paguemos el precio. Dice el Señor, paguemos el precio. Señálese todos los que están en este Zoom, con todo respeto y con humildad, y todos los que estamos aquí, señálese el vientre y diga, es el tiempo de vencer. El Dios vientre, es el tiempo de ayunar y ayunar en seco, como los grandes, como Esther, sin agua, 3 días, como la reina Esther, que puso a ayunar a todo el pueblo, 3 días secos, y vieron la victoria, y Esther cayó en gracia ante el rey, y los enemigos fueron colgados en la horca, porque se determinaron, como dijo Daniel en el capítulo 1, me determino a no contaminarme con la comida del rey, me determino a no contaminarme con las cosas de este mundo, me determino a ser el ejército de Dios que Él me ha llamado a ser, me determino a ser el pueblo de Dios que tengo que ser, me determino a ser, escuche, pueblo de Dios, me determino a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, hijo de Dios, rey sacerdote, con poder, me determino a ayunar, me determino a orar, me determino a adorar, me determino a meterme con Dios, me determino a hacer vigilias, me determino a meterme en la madrugada con Dios, me determino a ser el Hijo de Dios que la creación gime para que se manifiesten. Amén. Ahora yo quiero leer con todos ustedes un primer versículo para fundamentar esta enseñanza. Y la vamos a encontrar en Lucas capítulo 2,
versículo 49. Me determino a ser diferente, a ser un cristiano de verdad, diferente, que deja huella, que ayuna, que ora, que vigila, que ofrenda, que diezma, que se santifica, que vence el pecado, que vence la carne, que vence la iniquidad, que vence este mundo, que deja de amar las finanzas, que deja de amar los bienes de este mundo, que deja de amar lo terrenal. Esos son los verdaderos discípulos. Escucha lo que dijo Jesús a la edad de 12 años, un versículo muy conocido por todos nosotros. Lucas 2:49. Jesús dice a sus padres terrenales: ¿por qué me buscan? María, José, ¿por qué me buscan? Ustedes saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Diga conmigo: en los negocios de mi Dios, de mi Señor, de mi Rey, de mi dueño. En sus negocios tengo que estar en oración, en ayuno, en su palabra, evangelizando, intercediendo, guerreando, adorando, alabando, pagando el precio, liberando, sanando. En los negocios de mi Padre tengo que estar. Es necesario. Y Jesús lo dijo a la edad de 12 años. Eso es vergüenza para nosotros, que a la edad de 12 años, siendo un niño, él ya tenía claro que en los negocios del Padre tenía que estar. Y llevamos años en las cosas de Dios, calentando la banca en la iglesia, y todavía no entendemos que en los negocios del Padre tenemos que estar. Amén. ¿Cuánto me apoyan con ese amén? Amén. Jesús a los 12 años ya tenía claro su responsabilidad en los negocios de su Dios. Y hoy la iglesia moderna sigue durmiendo, calentando la banca, sin la claridad de que tiene que estar en los negocios de Dios. Los negocios de Dios, querido hermano, se lo digo con todo respeto, los negocios de Dios no es congregarse un domingo. Los negocios de Dios no es congregarse 2 horas. Eso es parte de la iglesia de los Hechos. La iglesia judía ni siquiera se congregaba los domingos. Y nosotros religiosamente nos congregamos en los domingos. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con congregarnos los domingos? Nada está pasando con congregarnos los domingos. La iglesia de los Hechos eran judíos mesiánicos de cepa. Y no se congregaban los domingos y cambiaron el mundo. Y la iglesia moderna se congrega los domingos y no cambia el mundo. Exacto, porque no se congregan en su intimidad todos los días, todos los días, todos los días. 3 de la mañana, 4 de la mañana, antes de que salga el sol. Jesús, apúntelo ahí, Jesús es el ejemplo singular en Dios a seguir. Todo lo que hizo Jesús, nosotros lo tenemos que hacer. Todo lo que hizo Jesús, nosotros lo tenemos que hacer. Y la iglesia moderna dice, es una frase religiosa, emocional de la iglesia moderna: tengo que ser como Jesús. Tengo que ser como Jesús. Pero no es como Jesús, no hace lo que Jesús hace. Queremos ser como Jesús, levantémonos en la madrugada y oremos como Jesús. Ayunemos como Jesús. Hay que ser como Jesús. Sí, ayunar, orar, santificarse, hacer vigilias, buscar de madrugada. Si Jesús lo hacía, yo lo hago. 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 ¿Por qué cree que la iglesia de los Hechos transformó el mundo? Porque estaban en los negocios del Padre. Congregarse un domingo no es los negocios del Padre. Los negocios del Padre es todos los días. Y dice, se reunían en las casas a partir el pan todos los días. Se reunían en el templo todos los días. Por eso los hacía poderosos la iglesia de los Hechos. Por eso era poderosa. Por eso tenía fuego. Por eso tenía santidad, milagros y señales y prodigios, maravillas y portentos. Pero la iglesia moderna cree que congregarse los domingos 2 horas ya es suficiente. Eso no es suficiente.
cambiar el disco, cambiar la mentalidad, renovar el espíritu de la mente. Jesús a los 12 años ya tenía seriedad de que tenía que estar en los negocios del Padre. Y hoy hay gente de 30 años en la iglesia que todavía no tiene el entendimiento y la seriedad de estar en los negocios del Padre. Los negocios del Padre es algo profundo. Los negocios del Padre van más allá de un domingo. Los negocios del Padre van más allá de repartir un tratado en la calle. Ahora vamos a saltar a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Cuando me digan que me calle, me callo. Que yo soy de largometraje, no paro. No se preocupe, aquí le ponemos el... Hechos 17, versículo 6. Hechos 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Yo le pregunto a usted, ¿la iglesia moderna está trastornando el mundo entero? La iglesia moderna hoy estará trastornando las naciones. Son contados los ministerios con el dedo en la mano. Un ministerio de África, un ministerio de Oceanía, un ministerio de Asia, un ministerio de Europa y un ministerio de América. Y ese está aquí en Costa Rica. No, yo sé que en todas las naciones ustedes están trastornando el mundo. Pero vea qué curioso. Estos que trastornan el mundo entero. Se refería a la iglesia. Yo no escucho que hoy la gente diga estos que trastornan el mundo entero. Más bien nos critican porque solo hablamos de plata y dinero. Una iglesia que trastorna, debería de decir la gente, vaya a aquella iglesia, porque en aquella iglesia sanan, liberan, restauran, el homosexual entra y es libre, el enfermo entra y se sana. Esa es la iglesia que trastorna el mundo. Y yo sé, y usted y yo sabemos de lo que estamos hablando, y usted y yo seguimos hombres y mujeres de Dios que sí están haciendo esto a nivel mundial, pero como dicen algunos de ellos, es para todos, no es para unos cuantos, no es para Benny Hinn solamente, no es para Billy Graham solamente, eso es para toda la iglesia que lo crea. Toda la iglesia está llena del Espíritu Santo, o debería estar llena del Espíritu Santo. Es más, escuche esto, ahí va. Si la iglesia estuviera llena del Espíritu Santo, trastornaría el mundo entero. Pero si no estamos trastornando el mundo entero, no estamos llenos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, hablamos madurez entre los que han alcanzado, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, alimento sólido. Y yo le he dicho al Señor, yo solo quiero comer sólido. Yo quiero ser ese creyente que pueda trastornar el mundo entero, como estos de los Hechos. Y estando una vez también José Pablo y varios amigos de nosotros en mucha oración y en mucha adoración, estábamos en una casa, por cierto, y estábamos orando por Costa Rica para que se estremeciera la nación, para que se estremeciera el país. Y ese día también era época soleada, ese día era en la noche, y comenzamos a orar para que lloviera el de Dios sobre el país. Fue un viernes en la noche, por cierto, y no pasaron ni 10 ni 15 minutos cuando se vino otro tremendo aguacero sobre la nación, confirmando la oración que estábamos haciendo. Amén. Yo creo que esto es muy sencillo de entender. No es tan fácil de aplicar, pero sí se puede, porque nada en la Biblia fue escrito para que no se pudiera cumplir. Nada en la Biblia fue escrito para que no se pudiera hacer. Nada en la Biblia está escrito para que lo veamos de largo y solamente lo saludemos. No, todo lo que está escrito es para verlo de cerca y saborearlo y manifestarlo y hacerlo. Mis ayunos, para hablar un poco de eso rápido,
Yo los hago en una montaña, me voy para la montaña, me encierro en la montaña, en una casa en la montaña donde no hay nadie, solo yo y Dios, y ahí me quedo 5 días clamando a secas, y yo le digo, Dios, haz algo con esta nación, haz algo con mi vida y haz algo con este país, porque yo quiero ser como Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo. Yo no quiero, hermanos amados, con todo respeto y cariño, yo no quiero parecerme a la iglesia moderna. Yo no quiero como la iglesia moderna. La iglesia moderna es criticada por cosas que ni nos tienen que criticar. Pero la iglesia de los Hechos, usted más bien ve que los reyes consultaban a los apóstoles, los príncipes consultaban a los apóstoles, los llevaban ante las autoridades. ¿Por qué los llevaban ante las autoridades? Porque el poder que manifestaban era tan grande que hasta las autoridades eran impactadas. Pero ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Dice que los llevaron ante las autoridades. Hoy no nos llevan ante las autoridades, más bien los llevan y los arrestan por pecados. Contrario, al revés. Está en la cárcel. ¿Por qué? Porque adulteró, porque violó. En lugar de que nos metieran a la cárcel por predicar el evangelio con poder y salir de la cárcel por la manifestación de un ángel, como le pasó a Pedro, como le pasó a Pablo. Amén. No les quiero quitar mucho tiempo para que también podamos ministrar, porque yo sé que este es un Zoom serio y sinceramente lo siento así. El versículo base es Jesús diciéndole a sus papás a los 12 años de edad, ¿no saben que en los negocios del Padre yo tengo que estar? Entonces yo le digo a usted, dígaselo a usted mismo, en los negocios del Padre tengo que estar. Y los negocios del Padre no es un domingo, son todos los días. Los verdaderos discípulos son todos los días, todos los días. Y también sello esta enseñanza con este libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. Han venido acá los que han trastornado el mundo entero, el mundo entero, el mundo entero. Amén. Es el tiempo de tener esa seriedad en el espíritu, en la mente. ¿Quién soy en Cristo? Soy un templo, soy hijo de Dios, estoy sentado en lugares celestiales, soy rey, sacerdote. Volver a traer todas esas verdades y establecerlas en el espíritu y ser mejores que la iglesia de los Hechos, porque amados hermanos, amigos, la iglesia moderna no se parece en nada a la iglesia de los Hechos. La iglesia moderna está muy lejos de parecerse a la iglesia de los Hechos. Escuche esto y lo digo para mí, estamos muy lejos de parecernos a los discípulos de la Biblia. Estamos muy lejos de parecernos a los apóstoles y profetas de la Biblia. Estamos muy lejos. Si podemos, si nos disponemos, como Daniel, me determino a no contaminarme, me determino. Daniel capítulo 1, versículo 7, me determino a no contaminarme con este mundo, me lo determino. Y también dice la escritura en el libro de Job, te determinarás una cosa y será hecho. Me determinaré a hacer una cosa y lo haré. Me determino a ayunar y lo voy a hacer. Me determino a santificarme y lo voy a hacer. Me determino a vigilar hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana y lo voy a hacer. Me determino a ser un adorador en espíritu y en verdad, no dominguero. Un adorador en espíritu y en verdad no es el adorador de domingo. El adorador en espíritu y en verdad es el adorador de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todo el año. Ese es el adorador en espíritu y en verdad, que adora en las pruebas. No solo cuando todo está fácil, adora cuando todo es difícil. Circunstancias, tribulaciones, adversidades, pruebas, las que sea. El verdadero adorador está firme. Me determino en medio de la tribulación que sea. De todos modos, Pablo dijo que eran necesarias las tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Amén. Así que yo lo que quería dejar era esta semilla de que tenemos que parecernos a la iglesia de los Hechos y mejorarlos, porque Jesús dijo, cosas mayores harán. Y como un día estaba hablando con algunos amigos, todo lo que Jesús hizo, no lo hizo para que sacáramos
predicaciones bonitas de la Biblia y las enseñáramos. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para demostrarnos que nosotros lo podemos hacer también. Josué en el Antiguo Testamento detuvo el sol y la luna con una orden. Y hoy la gente le tiene miedo al diablo. Josué no estaba en Cristo y detuvo el sol y la luna. ¿Sabe por qué? Porque fue entrenado muy bien por su maestro Moisés. Fue muy bien entrenado. Repitió lo que su maestro hacía. Josué vio a su maestro abrir el mar y Josué dijo, yo no me le voy a quedar atrás. Yo voy a detener el sol. Yo voy a detener la luna. El mar se queda corto a lo que voy a hacer. Y en el nombre de Jehová detuvo la luna y detuvo el sol y estaba fuera del planeta Tierra. Y no estaba en Cristo. Y en Cristo nosotros podemos hacer cosas mayores. ¿Cuántas veces hemos detenido la lluvia aquí en Costa Rica en un evento? N veces. Le podría decir muchas veces que hemos visto los aguaceros detenerse. Y no solo detenerse, hemos visto muchas veces el aguacero venir cuando lo comenzamos a llamar con la famosa canción, haz llover, abre las puertas del cielo. Yo veo una nube como el tamaño de la mano de un hombre. Y aquí hemos estado en eventos a pleno verano, donde hemos cantado, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, y los cielos se sueltan. Yo soy de los que le digo al Señor, yo quiero ir más allá y quiero hacer todo lo que usted hizo. Y lo intento y me lo propongo, porque lo que Jesús hizo no era para sacar bonitas predicaciones, lo que Jesús hizo era para demostrarnos que esa vida se puede vivir y que esa vida se puede llevar. Y termino con ese testimonio. Estaba en un ayuno, el más largo que he podido hacer, un ayuno de 14 días, seco, sin agua. Y en ese ayuno, yo dije, Señor, yo tengo que salir de aquí, o muerto, o empoderado. O me sacan a rastras, o hago temblar todo este lugar. Porque fue un ayuno muy fuerte, fue 14 días. Y seco, sin agua. Pero yo dije, lo hago por el país, por el amor que le tengo a Costa Rica y por el amor que le tengo al reino de Dios. Ayuno como los grandes, como los de la Biblia, no como los de hoy día. Los ayunos de los de hoy día, con todo respeto, mis amados, son los miércoles, comienzan a las 10 de la mañana, terminan a las 12 del día y con aquel plato de pescado, arroz y frijoles. Y yo digo, Señor, ese ayuno no es un ayuno. Un ayuno de miércoles de 10 de la mañana a 12 del día con un semejante plato de arroz, eso no es ayuno. Por eso no ve el poder de Dios. Por eso no ve lo sobrenatural hasta que ayune de verdad. Todos los hombres de Dios ayunaron: Moisés, Elías, Sofonías, Zacarías, Abdías, Jeremías, Sadrach, Mesach, Abednego, Elías, Moisés, Josué, Pablo, Pedro, Jesucristo. Y los hombres de hoy día, los modernos, los de verdad, ayunan también. Gigi Ávila, el poderoso hombre de Dios y sus ayunos. Ana Méndez y sus ayunos. Benny Hinn y sus ayunos. Los que hoy día usted ve que transforman el mundo y las naciones son hombres de ayuno y oración. Termino diciendo, mucho ayuno, mucha oración, apártame a Bernabé y apártame a Pablo para la obra que tengo para ellos. Ahí donde está, en el nombre de Jesús, levante sus manos, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, en el nombre de Jesús, en mucha oración y en mucho ayuno.